Muy buenas a todos amigos, estamos acá con un vídeo más de Dragon Ball Sparking Zero, porque en esta ocasión sé que fueron muchos vídeos en el día, pero tenemos fechas de lanzamiento del tráiler. Es que esto es una locura, literalmente está habiendo muchos cambios, o sea, en todo lo que es Dragon Ball Sparking Zero como tal. Y ahora al parecer, se ha literalmente mostrado, ya saben, estos escaneos de la revista B-Jump, sí, pero hay algo que no nos habíamos dado cuenta, porque viene, además de todo, la fecha de lanzamiento. Les voy a contar un poco esto. También quería aclarar que había cosas que habíamos visto en esta B-Jump, que era el tema de los nuevos personajes que iban a ser Bills. El maestro Roshi, obviamente Yamcha ya estaba, pero nos mostraron también al Gohan chiquito, a este Piccolo con nuevo skin y cosas que ya sabíamos. Pero por más increíble que parezca, acá lo publicaba Nedukauba, que había detectado que estaba el Android 17 ahí con su viejo skin, ¿no? O sea, el Android 17 de Dragon Ball Z como tal, peleando contra el Gohan ahí sin brazos, o sea, el Gohan del futuro. Entonces, otro dato importante, va a estar este Android de Dragon Ball Z, y hay que ver si está separado con el Dragon Ball Super. Por supuesto que ya lo veremos en el tráiler igual, que ahora voy a contarles lo de la fecha de lanzamiento, pero está súper interesante esto. Y por supuesto también acá está la traducción de los poderes y los personajes que vimos en esta revista B-Jump, que por ejemplo Whis tenía la Sinfonía de la Destrucción, el Gohan adulto tenía el ataque explosivo, después el Gohan del futuro, el Super Kamehameha, el Gohan del futuro Super Saiyajin, la danza explosiva, o también la danza explosiva, sí, explosiva danza, también lo mismo. El Trunks de la espada tenía el corte de espada iluminador, y el Trunks de espada Super Saiyajin, el Burning Attack, o sea, el ataque ardiente. Después Bills, Berus, o la super bola de la destrucción, que es básicamente Super Destruction Ball, el ataque clásico ahí de Bills. Después el maestro Roshi, sorpresa del trueno. Vamos a ver esto, ya que hace referencia al Mafuba, ¿no? O sea, en teoría es lo que nos pensamos, pero en realidad es el ataque que el maestro Roshi paraliza. Bueno, es una teoría, también está la teoría que es el Mafuba, ¿ok? Pero bueno, los dejo acá para que sepan que el del maestro Roshi por ahí no es el Mafuba, sino que es este ataque que tiene más sentido que sea el Thunder Shock Surprise. Luego el de Krillin es la onda de energía dispersa, y el de Yamcha la bola espiritual, esa que maneja, que ya conocen que maneja por todo el mapa, o sea, ya la conocen, ¿no? El Piccolo es el cañón explosivo, el que tira por la boca, y el de Gohan es el Bakuretsu Ranma, o sea, la tempestad explosiva. Ya también un poquito conocen ese ataque, el que hacía Gohan chiquito cuando estaba en la parte de Freezer, la parte de Namekusein. Ok, y sabiendo todo esto, hay que decir que ya literalmente tenemos un poco más de información de Dragon Ball Sparking Zero, ya que ahí literalmente aparece una fecha que es el 19 de abril, que no sabemos bien si esto se refiere, porque lo que dice abajo es algo de la B-Jump, pero a la vez la B-Jump ya salió, entonces es como que esto podría referirse al futuro trailer de Sparking Zero. Acá estaban mencionando Sparking Zero y 19, o sea, ya se viene hablando de que antes del 20 iba a haber un trailer, y que pongan esto así significa bastante, de hecho. Entonces podríamos esperar que el trailer esté en estos días de Dragon Ball Sparking Zero. Hay que detectar cosas que van a pasar en el trailer, que las estuve hablando un poquito, pero yo quisiera ir a estas de aquí, sí, tanto al de Bills como al de Bills como al de Whis, que empieza con lo que es el tema de maestro versus pupilo, o maestro versus discípulo, como quiera llamarlo. Ya habíamos visto que se iba a presentar un trailer de maestro versus discípulo. Esta vez ya lo hicieron demasiado obvio. Quiero hacer un poquito acá un paréntesis, porque literalmente porque como saben, tenemos en la primera presentación a Bills y a Whis por el otro lado, y aquí algo interesante, sí, que por ahí
uno dejaba de pasar ciertos detalles porque fue todo muy repentino todo lo que vinieron dando, pero dan un primer inicio con lo que es Bills y Whis, ¿no? Y luego nos presentan los personajes. Sin embargo, todos estos personajes que están viendo aquí, que van apareciendo, incluso el Gohan del futuro, ¿sí? Personajes como Yamcha que ya habíamos visto, personajes como Videl, personajes como Trunks y demás, ¿sí? Dan algunos que otros indicios de que no son todos los personajes que van a estar en este tráiler, que va a ser maestro versus discípulo o maestro versus pupilo, como quieran llamarlo. Sin embargo, esta aparición de Berus y Whis, así tan importante, repito, da pie a muchos más maestros y pupilos que no aparecen aún en este tráiler. Pero también la aparición de Gohan. Sí, voy a hablar de la Play 4 ahora y la salida de aquí del Nintendo Switch y todo eso, pero que déjenme terminar esto. El hecho acá de que aparezca tantos Gohan del futuro, Gohan chiquito acá abajo, aparece también Gohan del futuro Super Saiyajin y el Gohan clásico, ¿no? El Gohan, el novio de Videl, que todos conocemos, que está con el traje que tiene el Gohan así de Piccolo, o sea, de maestro, cuando está de maestro Piccolo. Ay, me toco un poquito. Bueno, quiero decirles que aparezca esto así, nos están dando algunos indicios más de que, repito, además de que no solamente no sean todos los personajes que aparezcan, el hecho de que haya tantos Gohan, a mí me da a pensar de que nos puedan mostrar, no sé, una transformación de Gohan. No digo Gohan bestia, ¿sí? No digo Gohan bestia, ojalá que sí, pero que nos den un Gohan místico por ahí o algo por el estilo podría llegar a ser, porque están mostrando mucho a Gohan que no lo venían mostrando a Gohan, ¿entienden? Y ahora sí lo muestran. El desarrollo también del Trunks acá del pasado, del futuro. A ver, repito, no sé si nos van a dar una transformación de Gohan, ojalá que sí. Yo quisiera ver a este Gohan bestia por fin acá en Dragon Ball Sparking 0, pero si no la dan, no importa, con que nos den cosillas nuevas, ya está. Pero va a haber personajes nuevos que por ahí van a aparecer en este tráiler, porque ya vimos que literalmente está el androide ahí de 17 abajo que no se veía, no se entendía. Yo me creí al principio que era Trunks, aquí revoleado, pero es al androide 17. Y también se lo ve a Trunks con el skin, ya saben, ¿no? Ese skin clásico que ya conocen. O sea, literalmente importante ese skin de Trunks que aparece ahí abajo. Está muy interesante. Permítanme decirles que acá me gusta mucho hacer zoom porque se ve muy requete bien. El sombreado del Burning Attack está muy bueno y nos va a dar una experiencia de juego muy agradable, literalmente. Pero bueno, dejando de lado eso, hay que decir que está muy interesante este trailer que se viene, que estar atentos, porque estos días, yo calculo de 2 a 3 días, va a haber trailer, lo voy a estar pasando en el canal, así que atentos chicos a este trailer. Por supuesto que yo les voy a trayendo toda esta información. Antes de terminar este video, quiero darles otra noticia que tengo acá, que es ni más ni menos por parte de Dragon Ball Hype. Publica lo que es esto de aquí, sí, esto de aquí, que se trata ni más ni menos de una ilustración por Toyotaro. Ni más ni menos de que de Gebo, o sea, el Android 16, pero versión hijo de quién, del Dr. Gero, sí, del Dr. Gero y el Android 21 que ya conocen. Ahora, está interesante, sí, este dibujo, porque lo vemos al hijo del Dr. Gero, o sea, le van a dar trascendencia a esto también. Eso es importante, no es para dejarlo atrás, porque recuerden que lo conocemos como el Android 16. Nosotros no conocemos mucho la historia del hijo del Dr. Gero como tal, y tiene todavía para explotar toda esa parte. Está buenísimo que lo presenten y vamos a ver qué sucede. Pero bueno, hasta aquí un poquito las noticias del día, chicos. Espero que este video les haya gustado. Camarita, seguime porque los voy a saludar. Nos vemos en la próxima, chicos, y recuerden darle un me gusta si llegaron hasta acá, darle a activar la campanita con notificaciones con todas, suscríbanse, comenten, que lo voy a estar leyendo a todos. Y nada, en este maratón de 4 videos ya hicimos de Sparking 0, noticia tras noticia. Bueno, nada, fecha de lanzamiento ya tenemos. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.